Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos, perdón. Buenos días, ayer de los mares. Vale, lo primero de todo, dar la bienvenida a esta sesión de la prevención de riesgos laborales. Hay que recordar que pasado mañana celebramos el día justamente de la prevención de los riesgos laborales y de la seguridad en el trabajo, que es algo muy importante hoy en día. Yo creo que a todos la pandemia nos enseñó que la prevención de riesgos laborales es independiente del lugar en que estemos, sino que tiene que ser en todos los lugares en los que estamos y que hoy en día todos los trabajadores merecen un lugar adecuado en el cual se sientan seguros y que se sientan confortables a la hora de ejecutar su labor. Para nosotros, para Gimit, es un placer recibirles en estas jornadas y sobre todo agradecer a CITOP, ¿de acuerdo? Que colabora dentro de este día. Esta asociación de CITOP y UNIT es una asociación que ya lleva más de un año, en la cual las dos entidades colaboran en función de proveer una formación adecuada en el tema de la prevención y la seguridad. Y es por ello que agradezco al director del máster de prevención de riesgos laborales, don Rubén Rodríguez, que realizó todas las gestiones de estos temas y nos ayudó a avanzar en este tipo de formación que yo creo que será de mucha utilidad para todos. Así que bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias a la institución que nos acoge, a todos los asistentes y los ponentes. Muchísimas gracias al colegio que, en representación de nuestro decano, Oscar Carballo, que ha tenido un problema, una situación familiar personal, se ha ausentado, pero espero poder dejar el listón bastante en alto con respecto a esta celebración en conjunto con la UNI y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid, para que celebremos entre todos, no juntos, el Día de la Prevención de Riesgo Laboral, tal y cual lo va a hacer el próximo viernes. Nosotros vamos a hablar un poco de la innovación, la innovación tecnológica de la prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Vamos a esperar que el director nos permita. Las preguntas que vayáis teniendo, pues vayan surgiendo, la podemos al final de la presentación, no tengo ningún tipo de problema de que la hablemos. Cuando me den el paso, eso, ¿sí? Sabéis que la jornada es una jornada sobre el presente y futuro de la prevención de riesgos laborales. Y mi presentación se centrará básicamente en los grandes retos que tenemos desde el punto de vista tecnológico. ¿Me avisas? Adelante. Vale, perfecto. Innovación tecnológica en la prevención de riesgos laborales. Como ahí bien lo dice, soy Maribel Santos Pérez, vocal del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y en INECO somos expertos en prevención de riesgos laborales, donde estamos a vuestra orden. El mundo laboral es de los ámbitos más afectados por la innovación tecnológica. Por ello, la prevención de riesgos laborales debe adaptarse a dichos cambios. La Organización Internacional del Trabajo ha creado la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, y dentro de esas iniciativas que tenemos podemos ver el teletrabajo, que es el punto de inflación, ¿no?, que hay después, un antes y un después del COVID. Si muchas empresas eran pioneras en introducir el teletrabajo en el mundo laboral como herramienta complementaria, después del COVID esto se ha incrementado mucho más. Pero con ello hay que analizar cuáles son las problemáticas que tenemos como sociedad y como trabajadores. Y es que tenemos riesgos psicosociales, hay una creciente la digitalización, y además se externalizan tareas por empresas de outsourcing. Es decir, que hay que tomar eso en cuenta y que la revisión de la previsión continua de la revisión de los riesgos de prevención de la prevención en las empresas debe cada día irse transformando y revisándose continuamente. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿pueden ayudar las nuevas tecnologías a la salud y a la prevención de riesgos laborales? Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que sí. Si alguien no está de acuerdo, lo podemos debatir, ¿vale? Y no quiero que sea un monólogo, así que si en algo no estáis de acuerdo conmigo, me lo podéis decir, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Eso cómo se puede lograr? Aumentando, aumento de la motivación de los empleados,
disminución de los riesgos laborales, descenso del estrés, que es bastante complicado, y aumento de la flexibilidad laboral, que es lo que motiva, así como la supervisión rápida de errores, ¿no? ¿Cuáles efectos de las nuevas formas de trabajo podemos encontrar? Bueno, la tecnoansiedad, la tecnofatiga, la tecnoadicción. Y la tecnoadicción tiene su punto débil, ¿no? La formación del trabajador en materia preventiva, riesgos psicosociales ocasionados, somos las problemáticas técnicas y sociales y psicosociales que actualmente se nos presentan. Vamos a ver ahora un poco las ventajas y desventajas de la tecnología en el trabajo, los puntos fuertes y los puntos débiles, porque no todos son ventajas, ¿no? Entonces vemos que se puede reducir la distancia y acortar los tiempos, es decir, aportando hacia el medio ambiente y reduciendo las huellas de carbono. Pero también podemos aumentar la productividad porque estamos más motivados. Se generan nuevas profesiones y reinventa irradiacionales. Ofrecen nuevos retos y fomenta la innovación. Ahí estamos nosotros, en fomentar la innovación, que el tiempo que evitamos de desplazamiento, ese tiempo lo podamos invertir en producir y aportar cosas nuevas a las empresas donde estamos y a la sociedad en general. Y los puntos débiles, el riesgo de brecha digital, ¿no? La dependencia digital, sobre todo el peligro a la ineficiencia, es decir, a las distracciones que podamos tener, y el aislamiento, que para mí es lo más problemático que puede, si no lo sabemos gestionar, actualmente para mí lo más problemático es lo que puede tener el teletrabajo, porque no nos sociabilizamos, no compartimos, no intercambiamos, no es lo mismo compartir conocimientos presencial, face to face, que estar a distancia, porque tu conocimiento lo guarda para ti y el resto guarda su propio conocimiento y no hay intercambio de conocimiento entre los equipos de trabajo. Por eso soy de la opinión de que cuando hay teletrabajo, un día o 2 días de la semana deben de coincidir los equipos. ¿Vale? Ejemplo de tecnología en el trabajo, bueno, todos somos conocedores de Trello, que es una herramienta que nos permite compartir documentos, pero eso es compartir documentos, no compartir socialmente. El BIM, que luego nos va a Tony a explicar, el Dropbox, el Zoom, Big Data, que nos ayuda a hacer análisis de datos, pero falta la parte humana, que eso es imposible. Lo podemos ver la cara por el Zoom o por el Teams, pero sigo diciendo que hay que verse. La tarea de prevención es continua y eso es muy importante. Es decir, las empresas cada día tienen que irse renovando y tienen que ir analizando y reanalizando en función de las problemáticas que vamos teniendo en el día a día, tienen que ir reinventándose y adaptando los procesos a las personas y a las necesidades reales. Y es por eso que decimos que hay que evolucionar de manera constante, ¿no? La innovación como uno de la siguiente manera, la innovación como uno de los puntos, de los fundamentos de la prevención, invertir en prevención, que es un buen negocio, para mí, hablar de prevención es hablar de inversión, de productividad, es hablar de cuidar la salud de tus trabajadores, no es un gasto, que eso es la mentalidad y la responsabilidad que tienen todos los que se dedican y los que nos dedicamos a este trabajo. Ver la prevención como una inversión y prevención y anticiparse a la legislación, la visión de futuro en la cultura preventiva, que hay que ver cuáles son los avances, ¿no? Que en función de lo que aportemos, en qué podemos avanzar, así como ajustar a la gestión de riesgo y a las empresas sus riesgos y las personas que lo conforman. Es decir, que las empresas, como dije antes, tienen que adaptar su situación empresarial al personal que tenemos, tanto los que están en casa como los que están en segundas viviendas, porque ya no nos trasladamos. Entonces yo no quería hacerlo muy cansino y le doy muchísimas gracias por la atención. Bueno, yo creo que he puesto un puntito, ¿no? Del análisis, pero ahora lo que verdaderamente tenemos aquí, el elenco de los dos compañeros que nos van a acompañar, valga la redundancia, en esta tarde,
es lo más importante para mí, ¿no? Presentar a Tony, ¿vale? Tony es ingeniera civil y Lead Manager en ACEDO Innovación. Iba a decir Management. Vale. Y yo creo que en esta oportunidad le voy a dar la oportunidad para que ella sea la que nos hable de la tecnología BIM en la prevención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Maribel. Aquí te veo, ¿vale? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como muy bien me ha presentado Maribel, soy Antonia Cuevas, soy ingeniera civil. También soy el máster de prevención de riesgos laborales, así que también soy técnico de prevención. Y hoy vengo a hablaros de la metodología BIM. Por ponernos un poco de la metodología BIM y de su integración con la prevención de riesgos laborales. Por ponernos un poco en contexto de qué es esta metodología BIM, que como anticipaba Maribel, quiere ser una innovación dentro de, en este caso, el sector de la construcción, sí, de la creación de proyectos de construcción en su más amplio sentido, tanto edificación como infraestructuras, y que abarca todo el ciclo de vida de una infraestructura desde que se concibe, es decir, desde el proyecto hasta el mantenimiento e incluso la demolición. La metodología BIM es una metodología de trabajo nueva que aprovecha todos los avances que estamos teniendo en la tecnología y en el mundo también de los procesos. Poco a poco vamos a ir viendo a través de la presentación y vamos a ir desgranando cuáles son las claves de esta metodología BIM y en qué consiste. Así para los no iniciados, porque sí que tengo conocimiento que el foro que nos acompaña no somos todos ingenieros civiles, lo que vamos a poner, digamos, en el centro de esta metodología, aunque no es lo más importante, es el modelo BIM. Cuando hablamos de modelo BIM, hablamos de una representación 3D de un proyecto. Llámese proyecto, una carretera, un hospital, el mismo edificio en el que estamos ahora mismo alojados. Y ese modelo, que va a ser un modelo con geometría, un modelo que va a tener objetos, a ese modelo se le va a sumar información. Y esa es la gran potencia del BIM, la información que va a contener ese modelo, digamos, esa representación que tenemos, y vamos a poder, a través de esa información, poder gestionar mejor ese activo desde la fase, como digo, desde la fase de proyecto, cuando estamos haciéndolo, para poder tomar decisiones sobre él, como durante la fase de construcción y la fase de mantenimiento. Más o menos para que, digamos, no partamos de cero en el concepto de qué es BIM, qué es la metodología BIM. Bueno, para situaros también un poco de por qué BIM y prevención, o de dónde viene la idea de integrar la prevención en BIM, o por qué integramos la prevención en BIM. Cuento brevemente un poco la evolución que nosotros hemos tenido como empresa, como AC2, y que nos ha llevado intrínsecamente a responder esta pregunta de ¿se puede integrar la prevención de riesgos laborales dentro de la metodología BIM? Que es, digamos, un poco la pregunta que queremos responder hoy. Nosotros allá por 2016 nos pusimos a investigar porque queríamos dar respuesta precisamente a esta pregunta. Habíamos escuchado ya hablar de la metodología BIM, que es una forma nueva de trabajo que se va a imponer dentro de nuestro sector, y nosotros, viniendo del mundo de la prevención, queríamos saber si era posible integrarnos en esa nueva forma de trabajar o por el contrario nos vamos a quedar fuera. Digamos que iniciamos esta investigación creando una guía para saber cómo podíamos integrar la coordinación de seguridad y salud en BIM. A partir de este trabajo de investigación
publicamos una guía que está disponible, está en abierto en nuestra web y la pueden consultar, donde efectivamente encontramos una forma que nosotros creíamos posible de integrar la prevención en la metodología BIM. A partir de ahí, bueno, pues este trabajo se publicó en una revista de investigación e incluso recibimos un premio al fomento de la seguridad y salud de la Junta de Extremadura. Continuamos con los trabajos de investigación y aquí se constituye la empresa. Es verdad que, bueno, constituir una empresa a partir de digamos, de una inquietud investigadora quizás no es lo más común, pero bueno, en este caso surgió así. Y bueno, pues seguimos investigando acerca de la metodología BIM y la integración de la evaluación de riesgo, en este caso de la identificación de riesgo en la fase de movimientos de tierra. Digamos que vamos yendo de lo general a lo particular. Continuamos. Ahora pasamos, hicimos otro estudio, otro proyecto de investigación sobre el análisis de atmósferas explosivas en estaciones depuradoras de aguas residuales. O sea, nos íbamos centrando en activos ya construidos en el que se generan una serie de riesgos intrínsecos al propio funcionamiento del activo, en este caso una planta de depuración de aguas residuales, que se generan una serie de gases que provocan a su vez una atmósfera explosiva, si la metodología BIM nos podría ayudar a analizar ese riesgo, a anticiparnos a que se produjese ese riesgo e incluso minimizarlo o eliminarlo. A raíz de todo esto, de estas investigaciones, del conocimiento que íbamos adquiriendo, en colaboración con la Universidad de Extremadura, pues propusimos crear un curso de coordinador de seguridad y salud en BIM, utilizando ya la propia metodología. En aquel momento prácticamente fue el primer curso que se impartió con este cariz, poniendo a la prevención y al BIM juntos. Seguimos investigando, partíamos fundamentalmente de la metodología BIM aplicada a edificación, porque digamos que es donde nace, donde más se promociona, donde además los software, porque aquí la metodología, como contaba antes Maribel, la tecnología nos ayuda, pero también hay veces que es un freno. Aquí las herramientas, digamos, de diseños más avanzadas estaban en el campo de la arquitectura y no tenían esa madurez en el campo de la obra civil. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue intentar analizar esos riesgos ya en una carretera, o sea, en una obra lineal, para ver si efectivamente se podía seguir integrando, y sí que se podía. Bueno, a raíz de como digo, de estos conocimientos que vamos adquiriendo, participamos en la BIM Competition que organiza BIMtecnia en Valladolid, en la que el reto era generar un modelo de un tramo de una carretera en un fin de semana, integrando en este caso además la disciplina de seguridad y salud, y bueno, pues fuimos ganadores del concurso junto con otros compañeros que también nos acompañaron en este concurso. Realizamos formación, tenemos una plataforma virtual. A raíz, como comentaba antes Maribel, de la pandemia tuvimos que cambiar también nuestra metodología de trabajo, del presencial tuvimos que pasar al online y bueno, pues lo hicimos y seguimos ahí. También lo hacemos de forma presencial porque estoy de acuerdo con Maribel que el contacto humano ayuda muchas veces, es muy importante.
Pero bueno, aún así se han creado otras necesidades y nosotros intentamos satisfacerlas. Todo lo que hemos contado hasta aquí son iniciativas propias, con ayudas públicas en algunos casos, pero es cierto que el sector hasta hace relativamente poco no demanda o no es consciente de la integración o de la necesidad de integrar BIM y prevención. Cada vez hay más licitaciones en las que sí que se puntúa, se valora el que se integre la prevención dentro de un proyecto con metodología BIM. Y bueno, en 2020 una de esas empresas que lo hizo fue Traxa y nosotros hicimos un trabajo para ellos. En este caso ellos querían integrar la metodología BIM en sus proyectos de edificación y querían también que esa integración fuese completa, integrando también la prevención de riesgos laborales. Les creamos además un catálogo que al final de la presentación veremos, porque como he dicho al principio, si entendemos la metodología BIM y ponemos a BIM en el centro, vamos a pensar que es un modelo, es una representación 3D que necesita tener objetos que alimenten ese modelo. Para decirlo claramente, si yo tengo que construir un edificio y necesito poner las protecciones perimetrales de ese edificio, necesito tener esa representación, ese objeto digital para insertarlo, ¿vale? Pues creamos todos esos objetos. Bueno, voy un poco deprisa porque se nos acaba el tiempo. La situación que tenemos ahora, muy centrada en nuestro sector, es que nos dicen que en todos sitios que viene BIM y que BIM va a estar integrado en los proyectos, o sea, los proyectos se van a tener que generar con esta metodología, las obras también se van a tener que hacer con esta metodología, incluso el mantenimiento. Es decir, vamos a tener que digitalizar todas nuestras infraestructuras, las que están construidas y las que están por construir. Y que todo se va a hacer con BIM. La sensación es que es como una ola que nos va a arrastrar a todos y que si no conocemos la metodología nos vamos a quedar fuera. Bueno, tampoco va a ser así, pero sí que es verdad que es algo que está aquí, que no es el futuro, sino que es el presente. Si todo se va a hacer con BIM, la seguridad, que es un subproceso, digamos, dentro de un proceso de construcción, de diseño y de mantenimiento, por lógica, tiene que estar integrado dentro de esa metodología. Si no se integra dentro de la metodología, es que no participa, no existe, no se tiene en cuenta. Y eso no puede ser, no es posible que no integremos la prevención dentro de una obra, por ejemplo. O sea, porque además, ahora desarrollaremos por qué. BIM, digamos que viene digamos, ¿de dónde parte? Seguro que todos hemos escuchado hablar de la industria 4.0, que es pues, toda la incorporación que ha tenido la tecnología dentro del mundo industrial, que ha permitido automatizar muchos procedimientos. Se nos viene a la cabeza la típica fábrica en la que tienen los robots que construyen automóviles. Ahora mismo hay muy pocas obras en las que nosotros veamos un robot que construye una casa. ¿Y eso por qué pasa? O sea, si en otros sectores se ha podido aprovechar la evolución de la tecnología, ¿por qué en el sector de la construcción no ha podido ser? Bueno, pues BIM viene a habilitar ese camino que en otros casos se ha iniciado en la industria y que hasta ahora no se podía hacer en el mundo de la construcción. ¿Por qué? Porque vamos a tener un edificio digital, vamos a tener una maqueta, por así decirlo, en la que nosotros vamos a poder utilizar para luego aplicar esa industrialización, esa robotización. De hecho, bueno, ya existen robots que colocan ladrillos, por ejemplo. Ya existe un robot
que es capaz de generar una casa muy sencilla, muy básica, como casi una casa de adobe de los antiguos, pero sí que se está haciendo. Y digamos que BIM viene a ser el habilitador tecnológico para permitir el salto de la industria 4.0 a la construcción 4.0. Vale, ¿y cómo se va a hacer la prevención, la integración de la prevención con BIM? ¿Se puede o no se puede? Como hemos dicho, BIM es el primer paso para la digitalización total de los activos y integrar la seguridad en BIM es digitalizar la seguridad con los condicionantes que tiene BIM. Ya os hemos ido adelantando de el BIM no deja de ser un modelo geométrico donde vamos a tener los elementos, un muro, una ventana, un firme, una señal. Vamos a tener elementos que se pueden medir, pero también tiene información que nos puede dar en cuanto a la puerta, si tiene una resistencia al fuego, si el valor del fabricante, de quién lo puso, cuándo lo puso, toda esa información va a estar incluida dentro de ese modelo. Incluso si nosotros tenemos que vincular una información de 20 folios de un manual, un marcador CE, cualquier cosa, vamos a poder también asociarla al modelo. En este caso tendremos que tener la información dentro de una nube para poder linkarla, enlazarla con ese objeto. Aquí entra también a formar parte el entorno común de datos, los Google Drive que nos ha presentado antes Maribel. La técnica nos va ayudando a poder hacer este camino. Y por supuesto la comunicación. BIM es trabajo colaborativo. Sin el trabajo colaborativo no se entiende BIM. Y trabajo colaborativo real y eficaz y a tiempo real. Y en este caso la comunicación es un factor importante e imprescindible. Y el dominarlo pues es básico. Si estamos trabajando varias personas a la vez sobre un mismo modelo, tenemos que avisarnos. Oye, yo estoy haciendo esto, tú vas haciendo lo otro. Las especialidades se tienen que ir comunicando. Las características de la prevención son compatibles, integrables con las de BIM. En este caso, como conocedores de la prevención, sabemos que hay mucha normativa en distintos países acerca de cómo se hace la prevención de riesgo. ¿Esta normativa es limitativa? No es limitativa en ningún caso. Al contrario, nos ayuda a poder hacer esa integración, esa normalización y esa armonización. Aquí, bueno, en esta diapositiva se ve de forma muy gráfica lo que explicaba antes. Tenemos el modelo como centro de nuestro proceso de trabajo y en él vemos tanto la representación geométrica, que la estamos viendo ahí, una representación 3D, pero dentro de ese modelo que hemos seleccionado una barandilla, vemos que tiene también mucha información en cuanto a las características que tiene ese elemento, desde las dimensiones o incluso nos podemos vincular también un manual. Como hemos dicho antes, BIM es información y es comunicación. Necesitamos tener un entorno que nos facilite esa comunicación. En este caso entra en juego el entorno común de datos que hablábamos antes, en el que todos tenemos cabida. Tiene que ser un entorno común de datos seguro, trazable y fiable. No todos los agentes que participan en el proceso de creación de un proyecto van a tener acceso a toda la información ni se va a poder compartir y editar toda la información. Es verdad que tendremos que gestionar bien esa nube para conseguir, digamos, que esos procesos se realicen de forma correcta. Si nos ceñimos puramente a lo que nos dice la normativa y ahora ver qué relación tiene o si se puede definir el modelo geométrico, he traído una parte del 1627, del Real Decreto 1627, donde nos dice que tenemos como obligación de localizar las instalaciones de higiene y bienestar y almacenes. Es decir, ¿yo puedo dentro de un modelo colocar una caseta? Sí.
Yo puedo dentro de un modelo colocar una grúa, que es un equipo técnico, sí, también. O sea que sí que me lo está posibilitando la normativa, es decir, me lo está pidiendo que lo haga. La señalización de riesgo, ¿soy capaz de colocar en un modelo una señal? Pues también puedo hacerlo. Protecciones colectivas, igual, un extintor, rutas de evacuación, localizar e identificar las zonas en las que hay un riesgo determinado, también voy a poder hacerlo. O sea, sí es posible, la normativa no me lo impide, al contrario, me anima a que lo haga. De aquí que nosotros generemos o podamos generar una disciplina, es decir, crear un modelo independiente de un modelo arquitectónico, un modelo de estructura, que sea el que contenga todos los elementos propios de la disciplina de seguridad y salud, todas las protecciones colectivas. Y es posible definir un modelo paramétrico porque decimos que BIM es geometría y también información, son parámetros. Vamos a poder parametrizar el riesgo, es decir, si es un riesgo grave, si es un riesgo moderado, sí, podemos medir el riesgo, podemos analizar el riesgo, también, podemos decidir las medidas preventivas que ponemos, también, comunicarlo, decidirlo, es decir, podemos, nada nos está impidiendo que efectivamente podamos vincular y en este caso crear la dimensión de seguridad y salud, que era la que daba título a la ponencia, que es la dimensión 8D. Es decir, que nosotros, a partir del modelo, nos ayude a visualizar y a gestionar mejor los riesgos que ocurren dentro de un proyecto, mientras que se ejecuta un edificio, mientras que se ejecuta una carretera, que seamos capaces de visualizar dónde se produce ese riesgo, cuál es el nivel de riesgo, si es grave, medio o bajo, y qué protecciones o qué medidas proponemos en esos casos. ¿Y por qué pasan? Nos permite analizar y tomar decisiones. Es decir, nos va a ayudar a generar proyectos más seguros, construcciones más seguras y un mantenimiento ya no reactivo, sino preventivo. Por tanto, a las preguntas de si realmente podemos integrar la prevención y dentro de la metodología BIM, sí, y no encontramos tanto en la ley como en los reales decretos como en el reglamento de los servicios de prevención argumentos para que efectivamente sea así. Además es que si la digitalización, y con esto termino, si la digitalización de riesgos diera lugar a obras o activos más seguros, sería opcional no hacerlo con la metodología BIM. No es opcional. O sea, si nosotros podemos, utilizando la metodología BIM, crear proyectos más seguros, no podemos no hacerlo. Por tanto, bueno, pues llegando al final de la presentación, entendemos que sí que se puede hacer una integración de la prevención de riesgos laborales en BIM en cualquier fase de proyecto, sea cual sea el proyecto, sea edificación o obra civil, y además a raíz de ahí es posible que se cree un nuevo rol, un nuevo papel, una nueva figura que sea el safety manager, o sea, el técnico de prevención con formación en metodología. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Sé que me he alargado, pero bueno. Muchas gracias, Tony. Sí, sí, no te preocupes, voy a intervenir si quieres, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dar muchísimas gracias, Tony, por tu exposición. Que las nuevas tecnologías nos acompañen. Rubén, muy bien, Rubén. Rubén Rodríguez Lizalde es ingeniero civil, especializado en patología y rehabilitación y prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción y es director del máster de prevención de riesgos laborales de la UNIC, la casa que nos acoge en el día de hoy. Además, es piloto e instructor de vuelo de drones, lo que justifica la ponencia, ¿no?, de la que nos vas a hablar en el día de hoy. Así que, como es tu casa, te doy la palabra. Gracias. Querido director, querida vocal, doblemente mi casa, porque además de ser el director del máster de prevención de riesgos laborales de UNIC, pues también soy colegiado del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas desde hace más de 20 años
con lo cual es para mí doblemente un orgullo poder estar aquí con todos vosotros. Dicho esto, yo presento hoy una breve ponencia, prometo que sí que voy a ser breve también, que va a versar sobre inspección subacuática de estructuras mediante el uso de drones. Podría decirse que esta ponencia es la continuación de una ponencia que ya celebramos también en colaboración UNIT y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas hace 2 años, con motivo también del Día Internacional de la Seguridad y Salud. En aquella ocasión estuvimos hablando de la utilidad de los drones para la realización de inspecciones de estructuras. Presentamos esta inspección que fue llevada al Congreso Iberoamericano Internacional de Patología y Rehabilitación Estructural, una estructura muy famosa, el Puente de Alcántara, y sobre todo estuvimos hablando de una inspección experimental que se realizó en un viaducto de hormigón armado muy cerca de aquí, muy cerca de Madrid. ¿Qué ocurre? A lo largo de estos años pues se han ido desarrollando muchísimas más metodologías de inspección mediante el uso de drones y todas ellas se iban ciñendo al catálogo de inspecciones que fijó en su momento la guía de inspecciones guías de inspecciones básicas de obras de paso de estructuras de carretera y estructuras de ferrocarriles. Se diferenciaba entre la inspección rutinaria, la inspección especial, perdón, la inspección principal y la inspección especial. Todas ellas, a excepción de la especial, eran inspecciones pura y exclusivamente visuales. Y al ser pura y exclusivamente visuales, se centraban única y exclusivamente en aquello que es pura y exclusivamente visual, sea o no sea accesible. ¿Cuál era el problema? El problema era que luego nos encontrábamos que había una parte de la información que siempre nos quedaba por conocer y que nos impedía llegar a tener un diagnóstico completo de cuál era la realidad estructural de la construcción, ya no solo desde un punto de vista estético completo, sino a nivel de durabilidad y a nivel de resistencia. Nos pasaba a veces que nos encontrábamos que había determinados elementos, como en este caso, un puente en Moldeas, muy cerca de Salamanca, un puente que la mayor parte del año está oculto porque está en el cauce de un arroyo que hoy está copado por las aguas del embalse de Almendra. Cuando nosotros necesitábamos inspeccionar este puente, el dron nos permitía acercarnos a él, pero había una parte de la construcción que nos quedaba por ver. Y era una parte importante, porque era la que nos podía ayudar a entender ciertas cosas que sí que veíamos. ¿Qué opciones teníamos? Pues esperar a que las aguas bajaran, lo que a veces sí era posible, pero había otras veces que no, que el agua no llegaba a bajar lo suficiente como para poder tener un diagnóstico completo. El diagnóstico, o mejor dicho, la clave de ese diagnóstico, ¿dónde está? La clave de ese diagnóstico está en la cimentación. Y la cimentación de los puentes, de las construcciones que salvan cuencas fluviales, es visible, pero no accesible. Entonces, ¿qué nos ocurría? Que nos encontrábamos luego cosas como esta. Es una imagen que muchos de ustedes conocerán, es el viaducto de la 6 en... ¿No me sale ahora la ciudad? Donde justo entra la 6 en Galicia, en la provincia de Lugo. Es un puente que es un viaducto que se derrumbó hace 2 años por una causa estrechamente vinculada con la cimentación. Otro caso aquí, el puente de Beza, es un puente que está en Guipúzcoa, que de repente, por no haberse hecho una diagnosis adecuada de la situación de la cimentación, nos encontramos con que hubo que hacer una inversión extraordinaria de 1,5 millones de euros para poder repararlo y evitar que se derrumbara. El resultado es que las estructuras de hormigón armado y las estructuras mixtas tienen multitud de daños vinculados con la cimentación. ASEFA, en su último informe, ha estimado que más del 65% de las estructuras de obra civil que se derrumban lo hacen por causas vinculadas directamente con la cimentación. Omite el derrumbe vinculado con causas indirectas, solo directas, más del 65%. Y esas causas se clasifican fundamentalmente en 2 grupos. Lo que es la degradación del elemento estructural, que puede ser causada, en el caso de hormigón armado y estructuras mixtas, hormigón acero, por arrastre y pérdida de elementos de protección o arrastre de gravas y áridos, o bien por un mal comportamiento estructural, por un mal comportamiento del elemento de cimentación, movimientos en pilas, movimientos en estribos o socavación, local o total. En el caso de las estructuras de fábrica, que constituyen una ingente cantidad a nivel funcional, pero también a nivel patrimonial en nuestro país, nos encontramos también la misma clasificación. Estructuras que se derrumban por causa de la cimentación, vinculadas bien a una degradación del elemento estructural
o a un mal comportamiento estructural. Claro, cuando empezábamos a profundizar en esto, nos dábamos cuenta de que la degradación del elemento estructural es una degradación que es perfectamente visible. ¿Cuál es el problema? Que o hay que intentar elegir el momento adecuado para poder verla o disponer de los medios necesarios para poder verla. Análogamente, la socavación es verdad que muchas veces no es directamente visible, pero sí que hay fenómenos vinculados con el desplazamiento de la corriente fluvial o efectos provocados sobre el fondo de la corriente fluvial que provocan que a medio o largo plazo se puedan provocar este tipo de fenómenos. Y es aquí donde decidimos empezar a utilizar, para ver si era eficaz, un nuevo modelo de dron. Porque hasta ahora, la única vía que se tenía para poder entender y localizar este tipo de deficiencias eran las inspecciones subacuáticas. ¿Pero qué ocurre con las inspecciones subacuáticas? Que la inmensa mayoría de las veces no se hacen. ¿Por qué? Son muy costosas, porque son muy aparatosas, porque el trabajo de preparación y planificación es tedioso y porque además son muy peligrosas. He ahí donde aparece este nuevo amigo nuestro, un dron que rompe completamente con la idea de dron que la mayor parte de nosotros pueda tener en la mente. Un dron que, por ejemplo, aquí utilizamos para poder aproximarnos a la pila central de este puente de fábrica. Es un puente que está en la localidad de Hospital, en la provincia de La Coruña, y que fue una inspección que se pudo realizar durante el otoño pasado. Gracias a este dron pudimos hacer un reconocimiento completo de todo el fondo del río, de todo el lecho del cauce del río, donde, como veis, la vegetación es abundante. Eso obviamente dificultaría el acceso de los submarinistas y con ello poder tener más o menos un diagnóstico adecuado de cuáles eran las condiciones del suelo sobre las cuales estaba cimentada esa construcción, que indirectamente llevaba ya 2 o 3 años, según informes de la Xunta de Galicia, dando avisos de que podía sufrir cierto agotamiento. Análogo experimento realizamos el verano pasado en este puente, que es el puente de Brandomín. También está en la provincia de La Coruña. Es un puente muy hermoso, como podéis ver en las fotografías. A diferencia del anterior, no es un puente que soporte tráfico rodado. Actualmente solo soporta tráfico peatonal. Forma parte del Camino de Santiago del Norte y gracias a nuestro nuevo compañero pudimos aproximarnos a las pilas centrales y verificar que las pilas estaban en su mayoría en muy buen estado, lo cual nos podía dar cierta tranquilidad. Análogo experimento, también en Extremadura, realizamos en el puente de Segura, que salva un afluente del río Duero, del río Tajo, justo en la frontera entre España y Portugal, en la provincia de Cáceres. En este caso, es verdad que este puente estuvo rodeado de cierta polémica, porque lo que se hizo, no voy a entrar mucho en eso ahora, pero lo que se hizo en la cimentación fue una auténtica barbaridad, cuando se restauró en el año 96, porque para intentar proteger la cimentación antigua, que durante una parte del año era visible, pues se forró con hormigón moderno. Resultado, ahora el trabajo, la labor romana, está completamente escondida. Aún y así, bueno, hicimos de tripas corazón y metimos a nuestro amigo en el afluente del Tajo para ver qué información nos podía dar. Y en este caso, pues nos mostró que el lecho del cauce del afluente del Tajo estaba en muy buenas condiciones y que, desde el punto de vista de la durabilidad, todos los elementos de cimentación que estaban ocultos bajo las aguas del río estaban en buen estado. De hecho, había 2 puntos singulares que invitaban a pensar que pudiera haber indicios de socavación y gracias a nuestro amigo pudimos descartar que no había el menor indicio de socavación. Último ejemplo, con esto ya paso a las conclusiones. Puente de San Lorenzo de la Cicutina, en el límite provincial entre Zamora y Salamanca, muy cerca también de Portugal. En este caso estamos hablando de un puente que tiene aproximadamente 300 años y en este caso, pues también nuestro buen amigo se acercó al fondo para hacer una verificación de una de las pilas que presentaba pues, un aspecto que podía incitar a la preocupación. Sin embargo, el reconocimiento realizado a lo largo del fondo del cauce en todas las inmediaciones de la estructura nos permitió revelar que tal preocupación no tenía ningún fundamento, que podíamos estar tranquilos. No obstante, sí que es verdad que se estimó recomendable, de aquí a 1 o 2 años más,
volver a repetir una campaña cuando las aguas del cauce estén un poco más altas para verificar, comprobar que verdaderamente la suposición que se ha dado de que no hay riesgo de colapso ni riesgo de socavación es acertada. Con todo y con eso, este nuevo joven amigo que os he venido a presentar se llama Power Dolphin, es de la casa Vision Plus, es el modelo más sencillo que hay, lleva incorporada una cámara 4K que permite una oscilación de hasta 220 grados en vertical y además es capaz de alcanzar velocidades de hasta 5 metros por segundo. Eso está por encima del actual récord de natación de 100 metros libre. ¿Vale? Son aproximadamente 18 kilómetros a la hora. ¿Vale? Y además lleva una sonda batimétrica en el fondo, que también es un elemento muy interesante para nosotros. ¿Qué es una sonda batimétrica? Una sonda batimétrica es una sonda que permite medir la cota de profundidad del lecho de una corriente fluvial al paso del dron. Es decir, el dron, cuando va circulando por las aguas, es capaz de ir tomando datos para poder elaborar un mapa batimétrico, que es exactamente lo mismo que un mapa topográfico, solo que del fondo de la corriente marina. Con lo cual, nosotros podemos todavía tener una mayor aproximación al problema de socavación que yo presenté al principio. ¿Por qué? Porque podemos conocer en mucho mayor detalle el estado real del fondo de la corriente, donde están asentados los elementos que permiten mantener la construcción en pie. Aquí, por ejemplo, os he traído un ejemplo de un ejercicio batimétrico realizado sobre, en este caso era un puente de hormigón armado que estaba cimentado sobre unos encepados con pilotes. Esto podría ser perfectamente la base de un futuro modelo BIM. Podría ser el punto de partida para un ejercicio como el que se nos ha presentado en la ponencia anterior. Conclusión. Si hemos empezado diciendo que los daños en cimentación de estructuras de hormigón armado y estructuras mixtas son fundamentalmente debidos a la degradación del elemento estructural y al mal comportamiento estructural, gracias a las experiencias que hemos podido llevar a cabo con este nuevo dron, hemos visto que los daños vinculados con la degradación del elemento estructural de la cimentación pueden ser diagnosticados a través de una inspección visual, y esa inspección visual puede hacerla este dron. Análogamente, los daños vinculados con un mal comportamiento estructural del elemento de cimentación pueden ser diagnosticados, quizá no tanto con una inspección visual, pero sí con un levantamiento batimétrico. Y ese levantamiento batimétrico nos lo permite realizar este dron. Del mismo modo, si aplicamos el esquema, el análisis de las estructuras de fábrica, veríamos que todos los elementos de degradación del elemento estructural de estructuras de fábrica pueden ser también diagnosticados por inspección visual, lo cual ha demostrado ser perfectamente útil este dron, y los daños por mal comportamiento estructural también pueden ser diagnosticados a través de un análisis batimétrico. Claro, alguien estará diciendo, pero bueno, esto era PRL. Y yo soy el director de PRL y está muy bien todo lo de los ingenieros civiles, pero ¿y la prevención de riesgos laborales qué? Bueno, pues la prevención de riesgos laborales tiene total y absoluta cabida en lo que yo os he venido a contar, porque actualmente estos trabajos, cuando no queda más remedio que hacerlos, se hacen por inmersión subacuática de personas. Y la inmersión subacuática personal, aquellos que hayáis practicado submarinismo, supongo que sabréis lo peligrosa que es. Y la inspección subacuática del personal se cobra al año, en su sector, muchas vidas. Es verdad que durante muchos años estas actividades se han desarrollado así, como veis ahí, y desgraciadamente se siguen realizando en muchos casos así, porque es verdad que esta tecnología todavía está en desarrollo. Pero hay que darle un impulso porque yo os hablo en primera persona, yo perdí a alguien cercano en un accidente de submarinismo y es muy duro. Es muy duro. Y a mayor abundamiento. Aparte de que siempre es mejor perder el dron que no perder la vida de una persona, hay un aspecto también añadido a este tipo de drones que también es importante, y es que puede ser utilizado en labores de rescate.
Es verdad que tiene la capacidad de remolcar hasta 35 kilos, este modelo concreto. Actualmente ya se están fabricando modelos que son capaces de remolcar hasta 70, ¿vale? Pero este modelo concreto es capaz de remolcar hasta 35 kilos. Y es verdad que con una capacidad de tracción de 35 kilos no se puede trasladar a una persona, pero sí que se le puede ofrecer un salvavidas para que por lo menos permanezca a salvo en espera de ayuda que tenga la fuerza de tracción que no tiene. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No esperaba menos de vosotros dos. Ahora vamos a pasar a una mesa redonda con los dos ponentes, donde cada uno de vosotros yo voy a lanzar unas preguntas, ¿no? De debate, y si me dais la oportunidad de ofrecerme algunas preguntas, pues me ahorráis el trabajo. Así que podéis pasar, Tony y Rubén, y dejamos que el público sea quien... Le voy a dar la oportunidad al público de que nos haga la primera pregunta, a ver quién se anima a romper un poco, a ponérsela difícil a los ponentes. No, hombre, difícil no. Hay que sí, que sí. Usted era uno de ellos. Sí, pero a mí también, no pasa nada. A mí también. ¿Nadie se anima? Ah, bueno, vamos a darte... ¿Tu nombre primero? Wendy. Wendy, vale, perfecto. Para Rubén, esa pregunta. A ver, este tipo de dron principalmente se podría manejar en lugares bastante turbios, porque veo que, claro, o sea, se supone que debe haber una claridad y también me supongo que también la corriente también debe tener una Estabilidad, dice. estabilidad. Ajá. El modelo que hemos utilizado para estas instrucciones es un modelo bastante sencillo, que evidentemente no está preparado, es un modelo que no llega a pesar 500 gramos, no llega a pesar medio kilo, y eso fundamentalmente por una cuestión gravitatoria pues le da ciertas limitaciones. Es un modelo de lo más sencillo que hay, porque pues, los medios de adquisición son los que son, pero sí que es verdad que se están patentando modelos hoy que tienen muchísima mayor capacidad de resistencia, elementos de visión mucho más potentes, sistemas de iluminación mucho más potentes. Sí es verdad que la mayor parte de los fabricantes de estas patentes, de estos modelos, son fabricantes que están muy comprometidos con la sostenibilidad. Y entonces, por aquello del respeto a las especies piscícolas que puedan vivir en las zonas donde nosotros podamos necesitar realizar las inspecciones, pues son bastante reticentes a la incorporación, a la adición de medios visuales, más que visuales, medios de iluminación, medios de alumbrado, que puedan permitir tener una mayor capacidad de visión. Pero con todo y con eso, Wendy, como he dicho al principio, como he dicho durante la ponencia, es una tecnología que está en desarrollo y como toda tecnología en desarrollo, ocurre también con el BIM, pues está en aras de que cada modelo que salga será mejor que el anterior. Aquí sobre todo se trataba de compartir con vosotros una experiencia que ha demostrado que es eficiente, que es eficaz, que técnicamente es muy interesante, que económicamente también es muy interesante y sobre todo que desde el punto de vista preventivo también es muy interesante. Y aporta, desde la tecnología aporta. ¿Tu nombre? Jessica. Jessica. Sí, buenas noches a todos. Quiero hacer una pregunta. La prevención de riesgos laborales realmente está cada vez habiendo nuevos riesgos emergentes. Y también nos estamos enfrentando a una nueva tecnología que es inteligencia artificial. Y quería saber cómo se está adaptando la prevención de riesgos laborales a esta inteligencia artificial. Sí, bueno, yo te podría decir que existen muchos retos, ¿no? Existen retos ante los riesgos emergentes, pero como te explicaba, la tecnología que tenemos, que es el BIM, ¿no? La tecnología de los drones y toda la tecnología asociada a lo que nos demanda la actualidad, se combinan, se unen todas para aportar un elemento diferenciador a la prevención de riesgos laborales desde el punto de vista de
¿cómo te explico? Te lo quiero decir más fácil. Es decir, facilita el trabajo preventivo, porque cuando estamos buscando, por ejemplo, datos, estamos buscando información, estamos intentando dar un dato directo, utilizamos Big Data, ¿no? Pero cuando queremos los datos que se extraen de esa inspección patológica, lo queremos transformar en datos reales y en gráficos, utilizamos el BIM. Entonces, los retos son bastantes, no están todos abordados, pero con la tecnología que tenemos actualmente, creo que vamos sacando, vamos saliendo. Yo lo veo que vamos saliendo. Nosotros en la empresa, en INECO, donde yo trabajo, tenemos muchísimos proyectos con BIM y hacemos inspecciones patológicas por acuerdo con el ministerio y con ADIF. Y yo creo que con la tecnología que estamos aplicando aquí, de momento vamos saliendo. Es decir, ahora mismo no hay mucho más, porque aquí se ha traído lo que realmente está combatiendo las necesidades de las ingenierías. ¿Vale? ¿Algo más? Nada más. Pues mira, la pregunta que tú hiciste estaba dentro de las preguntas de debate, ¿no? Entre los retos emergentes, pero sí que me gustaría preguntarle a Tony o a Rubén, el que quiera contestar, o cada uno que diga su punto de vista, ante las perspectivas de innovación actuales. ¿Podría decirme en qué ha convertido la prevención de riesgos laborales? ¿Cómo te digo? ¿Cómo se ha convertido en un campo al alza, ¿no? De la labor al alza, la prevención de riesgos laborales? Sí. A ver, la prevención de riesgos laborales yo creo que es un valor que todas las empresas quieren tener. O sea, nadie quiere tener digamos, en su historia que algo ha salido mal. Y en el caso de te puede salir mal un proyecto, ¿no? Pierdas dinero, pero en el caso de la prevención estamos muchas personas implicadas y tener un accidente, como ha comentado antes Rubén, genera cuanto menos un riesgo grave, cuando no un fallecimiento. Nadie quiere tener eso en su casa. Eso para empezar, nadie. Entonces, digamos que todas las empresas ya se preocupan, unas en mayor medida, otras en menos, con más recursos, con menos recursos, en fomentar que en su empresa se hagan las cosas con seguridad, se tenga un ambiente de trabajo seguro, ¿no? Con el avance de las tecnologías, yo creo que en muchos casos, Maribel lo ha puesto el foco, ¿no? Que la tecnología nos ayuda en algunos casos, en otros no. Bueno, estamos ahí y tenemos que saber, hay riesgos que desaparecen, como ha dicho Rubén, ya si no hay buzos que realicen una inspección subacuática no corren el riesgo de tener un ahogamiento o un accidente, pero sin embargo aparecen otros nuevos, como es la dependencia de la tecnología, el que estemos en casa trabajando y no nos relacionemos, que perdamos esa habilidad social para relacionarnos, ¿no? Es decir, son muchas cosas las que se nos están planteando. Yo creo que las empresas siempre tienen o siempre deben tener en su la necesidad de mejora y en el campo de la prevención. Sí, en su plan de prevención. Exactamente. Sí. Yo solo puedo añadir que hoy no hay empresa que alcance la excelencia que no obtenga la calificación de saludable. Has hablado muy acertadamente en tu ponencia de la tecnofatiga, de la tecnoansiedad, del tecnoestrés. La inmensa mayoría de los que nos están escuchando ahora mismo, los que están aquí, los que están en stream, estoy seguro de que en su mayoría son personas que se pasan muchas horas delante de un ordenador, que tienen muy cerca por necesidades laborales el teléfono móvil, pues aspectos como los que tú has mencionado, el hecho de que se respeten los horarios de trabajo, haya una verdadera conciliación, el que hablabas de la brecha digital también, el que pues se respeten los tiempos necesarios para el descanso, se favorezca la desconexión digital. Todo ese tipo de cosas son fundamentales, porque si no, al final lo que vamos a tener con nosotros son
trabajadores. El otro día, por ejemplo, salía un informe del Instituto Nacional que decía que más del 45% de los estudiantes que se incorporan al mercado laboral ya lo hacen con el síndrome de burnout en avanzado estado de desarrollo. Si luego las empresas no son capaces de cuidar a esos trabajadores, ¿qué nos espera de aquí a 10, 15 años? Entonces, ha hablado ella muy acertadamente, ha hecho una alusión muy interesante aquí tengo alumnos que sabrán que yo cuántas veces aludo a la importancia del artículo 14, la garantía de protección eficaz de la seguridad y salud de todos y cada uno de los trabajadores por parte del empresario. Es que eso es lo fundamental. Es que eso es lo fundamental. Si no, la empresa se va a desmoronar. Y si una a una se van desmoronando las empresas, Nos cargamos el sistema empresarial. Yo creo que haciendo una síntesis de puntualizaciones con lo que dice Tony, lo que dice Rubén, lo más importante es que entendamos que la prevención de riesgos laborales es un reto que tenemos, tanto los profesionales de a pie como las empresas, las instituciones. Tenemos un reto constante y es ir innovando a medida que se vayan presentando accidentes, situaciones particulares en las empresas y que esto es el plan de prevención de una empresa no es un fenómeno estático, es un fenómeno dinámico. Hay que ir cambiando y amoldándonos a medida de que la situación se nos venga sobrevenida. Pues pasa un accidente, tuvimos un accidente en Renfe la semana pasada de la electrocución, pues ya sabes que tiene que poner medidas, ¿no? Para ese tipo de riesgo. Pues eso pasa en las empresas. Estamos teletrabajando, todo el mundo está conectado al móvil, todo el mundo está conectado, está sentado. Adapta tu puesto al trabajo, a las horas que trabajas. Intenta tener una buena silla, una buena mesa económicamente, prepárate para eso. Pero si no nos preparamos y seguimos anclados al pasado, con la misma silla con la que yo me siento a comer, y voy a pasarme 8 horas trabajando o 9 o 10 horas trabajando, sé que me estoy exponiendo a una situación de problemas de salud. Entonces, eso es lo que hay que evitar, adaptarnos. Y entonces, yo espero que nos haya quedado claro cuál es el reto, cuál es la importancia y la conexión que existe entre la prevención de riesgos laborales, la tecnología y la adaptación a la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Que ha cambiado todo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que le doy paso a nuestra directora, Tomás, a que... Lo primero de todo, pues, vamos a ocupar de ello, por favor. Bueno, realmente yo creo que la tecnología está aquí, estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución industrial del Big Data, del blockchain, del machine learning, de la inteligencia artificial, y todo esto y todo está cambiando. O sea, lo que hoy hemos presentado que ha sido muy innovador, y les felicito a los tres, yo creo que esto dentro de un mes ya está obsoleto casi directamente. Entonces, creo que todos los que trabajamos dentro de la prevención, o somos prevencionistas o de prevención, sabemos que los tiempos están cambiando. Experiencias como esta nos ayudan a entender lo importante de la tecnología y cómo tenemos que estar al tanto para trabajar en cualquiera de estos. Agradecemos especialmente al Colegio de Ingenieros y Técnicos de Obras Públicas de la zona de Madrid su colaboración y a todos los presentes. Y desde UNIT, que es un centro de tecnología también, les damos las gracias por su participación. Muchas gracias.